Estar atrapado en medio de una peligrosa pesca mortal pondrá a sus protagonistas al filo de la muerte, desafiando cada obstáculo en alta mar, donde no importará los medios para lograr alcanzar el más apreciado objetivo. ¿Pero a qué costo? La pesca de cangrejos en el Ártico sería conocida por ser extremadamente peligrosa, principalmente por las condiciones climáticas extremas a las que se debe de enfrentar y, por supuesto, las dificultades inherentes al trabajar en un entorno exigentemente hostil, donde las bajas temperaturas, los vientos helados y otros factores radicales pondrán en riesgo la vida. A pesar de las condiciones de trabajo al extremo, un pescador de cangrejos del mar de Bering podría ganar $60,000 al año, sin incluir, claro está, el seguro médico, lo que en realidad se reduciría, en la práctica, el trabajo extremo a tan solo 4 meses al año, y el único requisito indispensable es tener una condición física aceptable, soportar una presión psicológica constante y ser diestro moviendo pesadas jaulas. Por otro lado, de entre todos los marlines atlánticos, el marlín azul es el más grande de todos y sería también uno de los peces más grandes del mundo, pudiendo llegar a alcanzar 4,5 metros de largo y pesar 900 kilogramos. Estamos hablando de un destacado pez que habita en los océanos del Atlántico, Pacífico e Índico, y su color azul cobalto en la parte superior y blanco plateado por debajo le dará una presencia única que va de la mano con su elegante aleta dorsal y un maxilar muy característico que se prolonga a manera de pico. La pesca de este gran pez se basa bajo 2 modalidades distintas. La primera, enfocada a la pesca deportiva, y la segunda, para la pesca comercial, siendo el primero el más común de las actividades, minimizando desde luego su impacto. Pero su pesca no vendría a ser nada sencilla, todo lo contrario, pondrá en zozobra a todos los protagonistas, porque su captura podría ser muy desafiante y potencialmente riesgoso, enfrentando una dura batalla intensa que se prolongará por su extrema agilidad y velocidad del gran pez, dejando su huella de rebeldía a través de saltos fuera del agua, realizando movimientos al extremo y poniendo en riesgo en punto de quiebre. La pesca de tiburones sería muy demandado, básicamente para satisfacer una necesidad de consumo, enfocado en la aleta de tiburón, su carne y aceite, siendo así muy valorado en el mercado asiático. Y más allá de las controversias y debates que encierra su captura, un tiburón dará batalla, demostrando de qué está hecho. Detrás de peligrosos desafíos se ocultará potenciales encuentros mortales que podría ocurrir en cualquier segundo, donde la fuerza y el valor deberán de enfrentar la furia de la naturaleza y el trabajo estará al filo de la navaja, como la pesca del atún rojo, pero incluso se deberá luchar contra atunes rojos masivos en el proceso, utilizando técnicas muy peligrosas
estando siempre en potencial riesgo, y lo difícil de la pesca se verá igual reflejado con otros peces, como el pez espada, el pez gato gigante, este último muy experto en romper líneas. Toda una hazaña que podría acabar su trama tarde o temprano en alta mar o en los mares profundos. Y como pequeña muestra queda la evidencia de lo que fue captado en cámaras al borde de la muerte. Suscríbete al canal, deja tus impresiones en el apartado de comentarios y por cierto, comparte el contenido. Hasta la próxima.